Bueno, queridos compañeros de la mesa, les quiero contar que estamos otra vez en medio de un turbión político que el presidente Uribe, del que el presidente Uribe es el centro, el epicentro, por una conversación aparentemente a puerta cerrada con algunas personas del Centro Democrático, en las que dijo con claridad cosas sorprendentes. Una de ellas es que quien lo había inducido a error sobre Juan Manuel Santos fue José Obdulio Gaviria. Que José Obdulio Gaviria fue el primero que se apareció en Antioquia con Juan Manuel Santos, tratando de proponerlo como gran figura política. Sí. ¿Sabían ustedes eso, Sí. compañeros de la mesa? Sí, pues, Bueno, yo lo sabía y yo creo que esto era un secreto a voces. Ahora, yo no sé si inducir a error o digamos que le sugirió esa persona y esa persona traicionó los postulados del uribismo, algo que nos decía ahora el precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, ¿no? Lo eligieron con unas ideas y gobernó con las opuestas, ¿no? Bueno, sí, pero hay más, hay más. Es ¿qué que más hay? dicen que a la hora de definir un candidato para que lo reemplazara en la presidencia de la República y para que continuara con la antorcha encendida de sus ideales y de sus postulados políticos, fue José Obdulio Gaviria el primero que movió al presidente Uribe en esa dirección. Y ahí están los resultados. Entonces, pues eso va a despertar mucho comentario. Sé que el presidente Uribe está molesto por estos temas que se han despertado desde algunos sectores del uribismo, que no estamos conformes y no vamos a estar conformes con esa candidatura al Senado de la República. Pero miren ustedes cómo es el propio presidente Uribe el que la propone. Esto de la revista Semana, que va a ser un escándalo monumental. No está dicho por Óscar Iván Zuluaga, ni por nosotros, ni por nadie, sino por el propio presidente Uribe, que recuerda cómo quien lo indujo a error con respecto a Juan Manuel Santos fue José Obdulio Gaviria, y que a él le cuesta mucho trabajo andar pidiendo disculpas por el vocabulario soez que utiliza José Obdulio Gaviria. Ustedes tienen por ahí un diccionario a la mano, porque pues yo lo tengo, pero me demoro un minuto en mirarlo, lo que significa la palabra soez. Sí, señor, deme un segundo, ya estamos... pues Bueno. vulgar. Bueno, pero... Es vulgar. A la vez Bajo, también... grosero, indigno, vil, dice la Real Academia. Más que vulgar, más que vulgar. Además, pues lo vulgar tiene ciertos elementos fundamentales. La lengua vulgar fue la que nació después de la caída del latín como lengua universal, como lengua culta universal, el lenguaje vulgar. De manera que el vulgar puede tener, la expresión vulgar puede tener cierta dignidad, pero soez no. Lo soez es lo vil, lo indigno, lo que no es de ninguna manera aceptable. Pues esas son declaraciones del presidente Uribe, no son nuestras. Sí, en donde él definitivamente condena esas expresiones soeces, pero a la vez dice que entiende la rabia de José Obdulio porque han sido muy crueles con él, y habla también en esa conversación privada, porque hay que decir que este artículo se basa en una reunión privada, ¿no? Esto no fue a puertas abiertas. No fue en público. Ese es otro tema, ver, ¿no? entonces, y dice que él ha sido ¿quién? muy maltratado también, el presidente Álvaro Uribe. Entonces, ¿quién y la habla... grabó? ¿Quién la grabó? Esa Si es una buena conversación, pregunta. Sí. ¿quién llega con grabadora a una conversación privada? Un Sí, topo le eso llamarían significa que sí, que Y siga esa habiendo conversación traidores. y esa conversación privada, ¿con quiénes y con cuántos fue? Porque pues hay conversaciones privadas de conversaciones privadas. Yo soy el primer enemigo de que una conversación privada salga a la luz. Además, siendo ministro, fui víctima de una estratagema por un periodista de cuyo nombre no quiero acordarme, que después, vea usted, fue galardonado con Premio Nacional de Periodismo por haber llegado a la hazaña de grabar mis palabras en una reunión privada.
Entonces, Sí. uno se pregunta, ¿eso está bien o eso está mal? A mí me parece que está mal. Lo cierto es que No, está. pero usted, Lo cierto es usted que se está imagina, y que la revista Semana tiene ese contenido y que ya lo sacó. La sacó a ver, si yo hago en lo su versión. mismo como periodista, doctor Londoño, si yo hago lo mismo y grabo una conversación privada del señor Daniel Coronel y varios de sus amigos, ¿usted cree que no saldrían a condenarme? Con toda seguridad, con Pero toda por favor, seguridad. Le llueven, absolutamente. le llueven rayos y centellas. Pero ahí está en la revista Semana. José Obdulio me indujo al error de Santos. Uribe revela en reunión privada a la que semana.com accedió su estrategia política. Dice que Obdulio le presentó al hoy presidente. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Poeta, ¿en qué quedamos? Yo me acuerdo tanto de esa expresión de Porfirio Barba Jacob, ¿no? Y llenaré mi vaso de sombras y de abismos el día del adiós a todo cuanto amamos y me diré a mí mismo sonriendo virilmente, poeta, ¿en qué quedamos? En Pero fin, doctor Londoño, usted sabe también que el presidente Juan Manuel Santos se pudo aprovechar de un momento en el que no existía un plan B. Había mucha gente alrededor del expresidente Álvaro Uribe que le decían que la reelección iba a pasar cuando ¿y por también qué no había muchos que existía sabían que plan no iba a B? ocurrir. No No había un plan B, existía esa plan es la B porque realidad. al presidente Uribe sus asesores lo embaucaron con el cuento de la segunda reelección, No que lo fue, asesoraron bien, no que hicieron su fue trabajo bien, claro. hablemos ¿Y claro. quién fue el gran promotor de esa barbaridad política? ¿Quién fue? No, Bueno, yo no sé. Yo hasta, desafortunadamente no hasta llegué donde hasta... entiendo fue el doctor José Obdulio Gaviria, o que lo niegue, que diga que él no tuvo nada que ver con la segunda reelección del presidente. Se dedicó con todas sus energías al tema de la segunda reelección y no tuvo tiempo de pensar ni en una organización política ni en una persona que continuara su tarea. Y gran parte de las energías de ese segundo mandato de Uribe, que fue bastante menos bueno que el primero, eh, tuvieron que dedicarse esas energías a resolver los problemas que le planteaba la dichosa segunda reelección a la que nos opusimos tantos y de manera tan enfática. Es que Sí, y en esa reunión también, queridos amigos, esa reunión de la que sabemos por la revista Semana, una reunión privada, también habló el presidente Álvaro Uribe, habló del parentesco que José Obdulio tiene con Pablo Escobar. Dice que nunca le preocupó, que no le importó en absoluto, porque lo que él miraba era la vida política de José Obdulio y él lo acompañó en esas tesis desde enero de 1986. Yo en creo eso, que esa es en eso una sí estoy, explicación en oportuna. eso sí Tampoco le estoy importó con el totalmente, general No, Naranjo. no, la en responsabilidad eso penal es estoy, individual. Eso no se hereda, claro. no se lleva en la sangre, no. Eso no es En problema. eso estoy totalmente de acuerdo y lo he dicho mil veces, uno responde por sus actos y no por los actos de los demás. Y por eso ni me va ni me viene el parentesco de José Obdulio Gaviria con Pablo Escobar Gaviria, que son primos hermanos. No me importa, podían ser hermanos. Eso no tiene importancia ninguna. La tendría si llegara a demostrarse que hubo cercanía entre los dos en alguna época de su vida. Pero si es un primo al que uno nunca le puso atención, entonces, pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? En todo caso, pues, la situación es esa. Ese es un nombre que uno no sabe qué le agrega al caudal de votación y al entusiasmo y a la fe que despierta la lista del presidente Uribe. Lo que estamos empezando a ver es que le quita. Lo, he reflexionado muchas veces sobre eso, que le quita ese conflicto, que le quita ese lenguaje, que le quita ese estilo a la imagen al contenido profundo que tiene la lista del presidente Uribe. Pero bueno, esa es otra historia. Quiero plantearles otro tema, queridos compañeros de la mesa, otro tema que me tiene muy preocupado, que es el tema de la policía. Para nadie es un secreto que yo soy un amigo ferviente de la policía como institución. Creo en los policías como personas, en la inmensa mayoría de ellos.
La policía ha tenido momentos terribles porque la policía es siempre una tentación para el abuso de las funciones policivas. La historia de la policía en el mundo es la mejor o es la peor. Hay policías que son simplemente maravillosas, ejemplares, fantásticas, y policías que en su momento han conducido a todos los abusos. Ni hablemos de las famosas policías secretas de la KGB, por ejemplo, pues de la Gestapo, que era una forma de policía, o de tantas policías siniestras que acompañaron dictaduras más siniestras que esas policías. Y esa es una línea de conducta que viene desde el creador de la policía moderna en el mundo, que tiene ese carácter, que es don José Fouché. José Fouché es el gran creador de esa policía siniestra, pero al lado de esas policías siniestras, qué maravillas de policías. Y cómo la policía es la que contribuye al orden social. Y cómo ayuda al desenvolvimiento de la gente. Y cómo está al servicio de todos. Con cuánta abnegación, con cuánta fe, con cuánta inteligencia para manejar esas pequeñas situaciones que, si no se manejan oportunamente, se convierten en graves escándalos, en frustraciones terribles, en conflictos insospechados o de consecuencias insospechadas. La policía. Por eso me preocupa tanto. Aquí en Colombia hemos tenido excelentes, maravillosos policías. En mi época en el ministerio tuve el honor de compartir con policías ejemplares como Teodoro Campo Gómez, como los Castro, los dos, policías excepcionales y maravillosos, como el actual comandante director de la policía, que era el comandante de la policía de Caldas. Policías maravillosos. Esa es mi experiencia personal. Pero hay una cuestión institucional, queridos amigos. Cuando uno ve a la policía ofendida, golpeada, irrespetada, dice, entonces, ¿qué le queda a esta sociedad? ¿A ustedes no les parecieron desgarradores las escenas de esos policías defendiéndose de unas mujeres borrachas y de unos tipos borrachos en el piso bajo de un apartamento, de un edificio de apartamentos en el que estaban causando grave escándalo? ¿No Sí. les pareció eso desgarrador? Sí, quedó registrado en videos, fue a las 2 de la mañana, entre las 2 y las 2:40 de la mañana del pasado domingo, en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Sí, bastante triste, ¿no? Bastante triste. No, ver triste que no. A mí me dio, qué pena, Sergio, pero yo lo que siento es miedo y auténtico terror. Es el mensaje que se envía ahí es de un auténtico caos. No hay orden. Ya ni a la policía se le respeta. A mí me parecieron unas imágenes absolutamente tenebrosas, no hay orden, vergonzosas. no hay orden ni en la convivencia, ¿no? Porque además de este caso de este ataque a los policías, veíamos también hace un par de semanas el tema del vecino que lanzó al otro por la ventana, ¿no? Y lo mató. No, Claro, y eso, y eso ahí es terrible. el tema fue que la policía no llegó. Exacto. Ahora llegó y mire cómo la tratan. Mire cómo la recibieron. Pero venga, quiero yo ver. pregunto una cosa. Yo quiero preguntarles algo. Si esto ocurriera en otro país, y vuelvo con la pregunta que les hice ayer, Estados Unidos o España, por ejemplo, ¿ustedes no creen que el policía de inmediato sacaría una pistola? Pregunto. Sí, o por lo pero menos un Yo no taser, digo o para por lo disparar, menos un pero ta- por lo menos sacaría la pistola, ¿o por lo no? menos un taser y terminan ahí electrocutados, pues. Pero ¿cómo es Bueno, eso? pero- ¿Cómo se dejan pegar? Pero lo cierto eso es que en otros países, Montserrat, en Estados Unidos o, no sé, en Alemania, por ejemplo, terminan presos y... Sí, Con sacan una absoluta pistola, seguridad. los esposan y se los llevan, ¿o no? Con absoluta seguridad, esas mujeres beodas y esos tipos que agredieron a la policía estarían presos un minuto después. Bueno, estos están en ¿Por libertad qué? condicional. Porque- Son dos hermanos de apellido Guzmán, quedaron en libertad condicional. Y en libertad condicional seguirán indefinidamente. No les pasa nada. Ellos sí no son un Eh, peligro para la sociedad. Entonces, claro. el problema es la justicia, doctor Londoño. Hablemos claro. ¿El Claro, problema cuál claro, es? La Montserrat, justicia. ahí está el problema. Entonces, cuando llega la policía, la tendencia de la gente es a darle garrote a la policía. Como eso se puede hacer impunemente, pues qué importa, me van a quitar la motocicleta porque voy borracho.
Me agarro a trompadas con los Me la policías. cobro. Uy, ¿cuántos videos no Sí. hemos visto en el último año? Hemos visto montones de videos de esos, ¿no? ¿Es eso, En el retén, para al señor borracho y empieza a darle trompadas al policía que le va a quitar el es carro. eso tolerable? ¿Es eso aceptable? La policía tiene que ser respetada. La policía no puede ser un trompo de poner, como decíamos cuando estábamos jóvenes allá en el colegio, el trompo de poner, al que todos le tiran para pegarle y el que más le pegue es el que más gana. No, señor, la policía es una institución respetable, compuesta por gente que tiene que ser respetada y que tiene que merecer ese respeto. Pero es Por que eso los si ya no policías... se respeta ni a la policía, doctor Londoño, ¿qué queda? Pregunto. ¿Qué queda? Ya ¿Qué uno... queda? Es ¿Qué que queda en esta sociedad? Si yo tengo un escándalo en mi edificio, supóngase usted, ¿qué hago? ¿Qué hago? Salgo a enfrentarlo a bala porque digo, si traigo a la policía, lo que pasa es que le van a dar garrote a la policía también. Y entonces ¿por ahí qué la sí que es policía cierto, se deja golpear? ¿Por qué la policía se deja golpear? Hay que porque no reflexionar tiene también sobre eso. respaldo, porque no tiene respaldo social, porque nos hemos dado a la tarea de darle garrote a la policía. Y dicho con todo respeto, el alto mando de la policía no está contribuyendo a que la policía la respete. Y súmele, Gua- súmele, doctor Londoño, un temor que hay en la institución en muchas ocasiones para actuar porque después les caen con medidas disciplinarias, les caen con medidas judiciales, pues en este caso, pues por defenderse, ¿no? En últimas. Claro, pero empecemos por el mando policial. Lo primero que dice es investigación. Pero por Dios, entonces, investigación siempre a los policías. Y a los que agreden a los policías no los investiga nadie. Resultado, los policías son unos reír, la policía no funciona, la policía no sirve. ¿Qué queda? La justicia por mano propia, la ley salvaje, la ley de la selva, eso es lo que queda. Coja Claro, usted una el sociedad, caos. cualquiera que él sea, quítele la policía y lo que queda es la ley de la selva, el más fuerte. Bueno, pero después de ver ese video, que todos, casi todos lo hemos visto, ¿a uno qué sensación le da? Un cuerpo de policía que da compasión. Y la policía no tiene que producir compasión, tiene que producir autoridad, tiene que Respeto darle y autoridad. seguridad a los ciudadanos. Claro. Esa no es la manera de que la policía consiga conquistar lo que le pertenece, que es su autoridad. Por eso. Es que la policía, mire, usted ve en los países europeos a los policías normalmente sin armas. Sin armas. Llevan solamente un microfonito ahí puesto en el hombro. Sin armas. Porque la gente los respeta. Porque la gente sabe que son la autoridad. Porque la gente se refiere a ellos con cariño y con respeto. Ambas cosas a la vez. Pero hay de que alguien tenga la mala idea de insultarlos, de enfrentarlos, de golpearlos. Hay de que eso suceda. Una llamadita por ese micrófono y se le viene el mundo encima al que tiene la arrogancia de enfrentar a la policía en un país civilizado. Sí, ahí cabe dejar la Pero por pregunta a los supuesto. oyentes y, por ejemplo, oyentes que hayan estado en Estados Unidos, ven a la autoridad, les infunde tanto respeto y tanto sentido de autoridad como aquí en Colombia. No, pues por No, pero supuesto es que que no. para empezar, Sí. no puedes ni bajar de tu carro cuando... No se puede cuando- bajar del carro cuando cuando lo te... detiene. No, Lo detiene un policía, no. no se puede bajar del carro. Se bajan y No se como puede dicen los bajar. gamines, le dan en la jeta al policía y no pasó nada. Pero no pasó nada. Entonces ya todo el mundo tomó por ese camino el irrespeto a la autoridad. Si se irrespeta a la policía, se irrespeta al juez, se irrespeta a las instituciones, se irrespeta todo. Porque es que la policía es el que representa la institucionalidad, representa la sociedad. La sociedad se hace respetar en su base, en la base de la pirámide, o nada es respetable. Si el ciudadano ve a un policía y dice, a ver, ¿qué hago con este policía? Le miento la madre, le doy una patada, le pego un pescozón, lo empujo y no pasó nada. Y más bien, si él reacciona, le inician investigación disciplinaria. A ver, ¿dónde queda el respeto por la policía y por la autoridad? Yo no digo, aquí no estoy pregonando una policía despótica, ni una policía brutal, ni una policía que se exceda. Esos casos extremos tienen que ser analizados de cerca
y condenados y castigados como conviene. Pero eso es lo extremo. Claro. Lo normal, lo natural es el buen comportamiento de la policía. Si no se comporta bien el policía, pues a quién se le pide buen comportamiento. Entonces, lo excepcional tiene que ser un cargo contra un policía. Lo normal es que al policía se le crea, porque al policía se le respeta, porque la policía es el orden, porque la policía es la autoridad establecida. Y el primero que tiene que creer en la policía es el jefe de la policía. Dicho sea con todo respeto, general Palomino, y usted sabe cuánto lo admiro y cuánto lo quiero. Pero mi cariño por usted y mi respeto por usted se extiende a todos sus policías. Y no lo veo a usted dándole a sus policías el respeto y el respaldo que ellos se merecen. El más humilde policía merece tanto respeto como usted, señor general. Y solo así vamos a edificar una sociedad viable, una sociedad posible. No, es que llegó un policía. Señores, abran paso. ¿Qué dice el señor policía? Tenemos esta dificultad. ¿Cómo la resolvemos? Apóyenos. La palabra del policía, la presencia del policía, es la presencia de la autoridad y del orden. Si es la presencia de un trompo de poner, pues estamos perdidos. No hay policías suficientes para tanta gente. Empezando no los por hay. ahí. Un por problema ahí. muy grande para nuestra sociedad. Faltan Muy bien. policías, sí. Bueno, y en un momento, si les parece a ustedes, hablamos de la extinción de dominio, que es la gran herramienta en la lucha contra los bandidos. ¿Qué es lo que le interesa a los bandidos en primer lugar? A ver, ¿qué es lo que les interesa? Sus bienes, su riqueza, lo que consiguen a través del delito, y si no, ¿para qué delinquen? Para enriquecerse. Si uno les quita los bienes, le quita el motor de su actividad delictiva, les quita el sustento, la base sobre la cual se mueven. La extinción de dominio es un instrumento fundamental en el desarrollo de una sociedad. ¿Por qué no funciona la extinción de dominio? Hablaremos con la persona que mejor conoce el tema en Colombia, la doctora Sara Magnolia Salazar, que estará en un minuto con nosotros después de que les hablábamos al oído. Al oído, 7 de la mañana, 45 minutos.